Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Una montaña rusa llena de giros inesperados que te llevan sin previo aviso y de una sacudida a una realidad desconocida hasta el momento. Siempre recuerdo Cáncer 360 grados cuando pienso en esta enfermedad. Ese libro reúne los testimonios de personal sanitario, deportistas, personas anónimas y otras conocidas como la exgimnasta Almudena Cid o la cantante La Mari de Chambao. Como el de estas personas, el recorrido a flor de piel en contacto con esta dolencia cambiaría en nuestras vidas de una forma u otra, la de cualquiera. Pero te lanzo una pregunta si me estás escuchando ahora. ¿Por qué los riesgos de los cancerígenos laborales no han calado en nuestra sociedad en la misma proporción que los del tabaco o los de la exposición solar, por ejemplo? Bueno, se me ocurre que el cáncer se ve como una enfermedad relacionada con los estilos de vida y los comportamientos de riesgo individuales, lo que determina que los efectos relacionados con las exposiciones laborales no estén tan presentes en el imaginario de la ciudadanía, de la gente, incluso en el pensamiento médico también, ojo. Un error gravísimo y una falta de empatía del carajo. Porque en España, 9.550 personas mueren por cáncer originado en el trabajo cada año. A nivel europeo son más de 120.000 personas las que padecen un cáncer laboral cada ejercicio. Así, la mortalidad por estos cánceres supondría en nuestro país más del 8% de los casos diagnosticados, cifra que es mayor, ojo, por ese infrarreconocimiento en el entorno laboral al que siempre nos referimos en Comisiones Obreras. Y es que menos del 10% del total son reconocidos o indemnizados, algo que supone un elevado coste para el 90% de los afectados y afectadas que no ven admitida su enfermedad laboral ni reciben las prestaciones que les corresponden. Entre las sustancias perjudiciales, el amianto supone la mitad de los cánceres laborales diagnosticados y se calcula que aún quedan más de 2.000 toneladas de amianto instaladas en España en paredes, techos, instalaciones de agua y gas, según informes del Sindicato de Comisiones Obreras y de la comunidad científica. También existen muchos elementos que suponen un riesgo elevado. Y como lo que no se ve, no se previene, para la acción preventiva es necesaria actualización de las normativas nacionales y europeas, sensibilización de los trabajadores y colaboración de la sociedad para denunciar los casos en los que las empresas podrían superar los niveles de sustancias tóxicas. Y eso es precisamente lo que hoy nos convoca, la denuncia. En Gente con Clase, hoy hablamos de polvo de sílice y de cáncer laboral. Hola, ¿qué tal estás? Saludos de José Julio Alonso, periodista de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en nombre de todos los compañeros y compañeras de comunicación del sindicato. Como casi siempre, me acompaña, está cerquita de mí, me cuida y se cuida de todo para que mis ruidos se conviertan las más de las veces en algo inteligible. No siempre lo conseguimos. Pero bueno, me mola y me cae bien, es un buen tipo. Vamos al lío con un ejemplo terrible, muy reciente y que abre una nueva perspectiva judicial inédita en España. El empresario Francisco Martínez Cosentino, máximo accionista de Silestone, una de las mayores multinacionales españolas y líder del sector de encimeras de cocina, que prepara su salida en bolsa, ha admitido haber ocultado que la manipulación de su producto estrella, el aglomerado de cuarzo Silestone, provocó la mayoría de casos de silicosis que ha afectado a 1.856 trabajadores y trabajadoras diagnosticados, ojo, entre 2007 y 2019, según los datos oficiales, que engordarán, sin duda, engordarán. La ocultación de los riesgos del producto en su etiqueta provocó que tras el ladrillazo, aquel boom de la construcción, y durante 2 décadas, los operarios de Cosentino y los marmolistas, muchos marmolistas de todo el país, que cortaban esas encimeras, hayan respirado los minúsculos cristales que han provocado decenas de muertes y una epidemia de casos cuyo cenit los neumólogos aún no adivinan. La conformidad del dueño de Cosentino, de 71 años, con la pena de 6 meses de cárcel por 5 delitos de lesiones graves, por imprudencia grave, para así evitar el juicio que afrontaba la semana pasada en el juzgado de lo penal número 2 de Vigo, supone un vuelco en la prolongada lucha de las asociaciones de operarios enfermos. Y abre además la puerta a indemnizaciones millonarias de una multinacional que en 2021 facturó 1.400 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 104 millones. Pero es que llueve sobre mojado. Ha habido más casos y la admisión de Cosentino, que actuó de forma gravemente negligente, según la Fiscalía de Vigo, llega tras sentencia de la Audiencia de Vizcaya, que en 2017 ya reprochó no haber informado hasta 2009 de que Silestone era un producto peligroso.
Queremos saber, queremos dimensionar esto política y sindicalmente hoy en Gente con Clase. Mariano Sanz Lueiro, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental. ¿Cómo estás? Buenos días. Esto parece una montaña oculta de la que solo vemos la cima, Mariano. ¿Qué está pasando en nuestro país para que los tribunales destapen de este modo algo que ha permanecido semioculto, diría yo, a la opinión pública tantos años, pese a las denuncias y el trabajo sindical en todo este tiempo? Es que Cosentino, según la Fiscalía, sabía al menos desde 2000 que sus encimeras provocaban la silicosis. Bueno, yo te daría la vuelta a la pregunta, es decir, ¿cómo es posible que hayamos llegado a estas alturas y que todavía esté tan poco desarrollado lo que es el conocimiento del impacto de determinadas sustancias o de determinados materiales, como es en este momento, con respecto a la salud de las trabajadoras y de los trabajadores? El cáncer, los cánceres en el trabajo es una de las mayores deficiencias que tenemos desde la perspectiva preventiva. Como tú decías en la introducción, todos los años se producen miles de trabajadores que fallecen como consecuencia del cáncer laboral. Entonces, la primera perspectiva es decir, ¿cómo hemos tenido tan mala prevención para poder hacer esto? Pues esa es una buena pregunta. Pero es que en el caso este concreto nos resulta paradójico que este señor, desde hace más de 20 años, conociese los perjuicios para la salud que producía este proceso de producción del cuarzo compactado, que es el silestone, y no se haya dicho nada. Pero que no se haya dicho nada no solamente desde la perspectiva del ámbito laboral, qué controles se han hecho desde el ámbito laboral, pero también desde la perspectiva del ámbito sanitario, porque hay zonas, como están perfectamente reconocidas, donde el índice de prevalencia de enfermedades respiratorias vinculadas con la exposición al sílice son elevadísimos y no se hayan tomado medidas para saber por qué realmente se estaba produciendo esta situación. Entonces, ahí hay un problema también importante. Yo creo que dentro del ámbito laboral no se han cumplido las medidas de seguridad y salud que se deberían de hacer, es correcto. Ha habido una complicidad para seguir manteniendo oculto las consecuencias que se producían a las trabajadoras y a los trabajadores, y es una complicidad que no solamente es de la propia empresa, también ha habido complicidad de las administraciones, porque nos pasa muchas veces en temas de seguridad y salud o los temas de medio ambiente. Cuando tú vas a actuar, lo primero que se ve son los prejuicios económicos que va a conllevar eso. Y desde luego cuando actuamos nosotros no es para deteriorar la economía de esas zonas, sino es precisamente para que haya unas condiciones justas, unas condiciones de seguridad y salud justas, unas condiciones salariales justas, para que todos se puedan comparar, porque si no, al final lo que estamos haciendo son trampas entre nosotros mismos. Perfecto, pues además de Mariano, se sientan hoy en la mesa de Gente con Clase Francisco Torrico, presidente de la Asociación de Perjudicados por la Silicosis, que nos acercará a la opinión y el sentir de los afectados y afectadas. Catherine Cabalén, ella es investigadora especialista en Sociología e Historia de la Ciencia en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de la Universidad País Dauphine. Alfredo Menéndez, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada. Y Óscar Bayona, compañero de la Secretaría de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de Comisiones Obreras. Francisco, vamos a empezar por ti, si os parece a todos y a todas. La silicosis es una enfermedad respiratoria incurable de origen profesional asociada durante décadas a la minería del norte de España, pero se ha expandido en Andalucía por la manipulación de silestone, precisamente, que trajo ese boom inmobiliario. En paralelo a otras comunidades, eso sí, como Galicia y Castilla y León, donde, se relacionaba con la extracción de minerales. ¿Cómo ha sido el camino de la asociación que presides para reclamar la atención de la sociedad, de los medios de comunicación sobre este fenómeno? ¿Cómo estás? Saludos a todos, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Además, con una doble satisfacción de ver cómo que se va progresando, por lo menos, en el conocimiento de la problemática de la silicosis en España, ¿no? Sobre la pregunta que me hace, decirte que nosotros llevamos ya tiempo vaticinando un poco todo esto que iba a pasar, porque indiscutiblemente ya hemos perdido algunos compañeros por silicosis en el año 2010, 2011, trabajadores de allí de Cosentino, pero indiscutiblemente nadie se sospechaba que esto pudiera ser tan grave hasta que no empiezan a aparecer los casos en Cádiz y en el País Vasco, ¿no? Porque nadie se explicaba. La silicosis era una enfermedad pulmonar que atañía a los mineros y para de contar, y eso era lo que se conocía, ¿no?
La sorpresa se da cuando en zonas como que no hay minería, como por ejemplo en Cádiz, empiezan a aparecer casos de silicosis. Y se analiza y no se lo creen, pero es verdad, es silicosis. ¿Y cómo puede ser? ¿Y desde qué puede ser debido? Pues bueno, empiezan a haber coincidencias. Todas las personas que están afectadas vienen de alguna marmolería. Se hace un cribado y aparecen 100 y pico casos de golpe. Eso levanta una alarma impresionante, ¿no? En el País Vasco pasó lo mismo, pero allí ha pasado un poco con una empresa en concreto, Marmolería CIS. Luego, por lo demás, pues claro, han ido apareciendo poco a poco porque, bueno, no se han hecho estudios, no se han hecho cribados, y entonces esto va apareciendo poco a poco. Y en la medida que se va extendiendo, nos estamos encontrando con situaciones que van cada día agravando lo que yo considero una verdadera pandemia, sobre todo en Andalucía. Ha pasado el tiempo, lo has mencionado, Paco. Me gustaría saber si a esta hora, cuando se levanta, lo has mencionado tú, cierto lo informativo y también el de la impunidad sobre el caso de cientos, quizá miles de trabajadores y trabajadoras, ¿qué sentís? Yo imagino que por un lado satisfacción, pero por otro el tiempo perdido, ¿no? Es satisfactorio porque al fin y al cabo esta sentencia fundamentalmente ya no es que hayan condenado a nadie a cárcel. Yo no me alegro de que nadie tenga una condena, no, en absoluto. Pero sí me alegro de que por fin se reconozca. Cuando una empresa que ha estado tratando de ocultar a cambio de indemnizaciones, a cambio de silencio, el que ya de por fin ellos mismos puedan reconocer eso, ya es un logro impresionante. Porque es que además abre las puertas ahora a toda una realidad que nosotros conocíamos, pero que todo el mundo trataba de ocultar, ¿vale? Desde las empresas de prevenciones de riesgo, mutuas, todo el mundo quería callar esto, ¿no? Pero al final no hay manera de callarlo, porque son ya miles de personas las que están afectadas y tarde o temprano esto tenía que romper. Ha roto ahora, porque precisamente cuando estaba preparándose para salir a bolsa, esto no creo yo que sea muy agradable para ellos. ¿Qué vamos a hacerle? Podría haber sido antes, pero ha dado la casualidad que es ahora. ¿Os habéis sentido acompañados, Paco? Yo, sinceramente, hemos encontrado solitarios, muy solos. Nos hemos encontrado, salvo pequeñas excepciones, y yo desde aquí sé que Óscar Bayona está ahí. A Óscar lo tengo que querer porque es un hombre que siempre nos ha acompañado. Hemos podido siempre contar con él, pero no, por líneas generales nos hemos encontrado muy solos y luchando contra el gigante, ¿no? Pero bueno, oye, al final es la persistencia, el saber que tienes razón, el no rendirte, el buscar cada momento, es lo que nos ha llevado a este momento que ya digo es un principio. Perfecto, pues la vuestra, Paco, la tuya personalmente y la de la asociación que presides, es la lucha, como decíamos, de cientos, de miles de trabajadores y trabajadoras que tienen nombre y apellidos como el de Francisco Javier Cardeñosa, que creo que te está acompañando en este momento, y te voy a agradecer si le pasas la terminal telefónica para poder hablar con él, aunque sean pues 2 minutos. Te lo voy a agradecer mucho, porque Francisco Javier Cardeñosa es un trabajador afectado por esta enfermedad que ha tenido la gentileza de acompañarnos en Gente con Clase para contarnos cómo ha sido también su periplo, su personal periplo doloroso, acompañado de este drama de la silicosis. Francisco Javier, no sé si ya nos escuchas. Buenas. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Lo primero, bueno, pues enhorabuena, porque hablábamos de que se ha reconocido vuestra dolencia y el origen de vuestra enfermedad. Yo quería saber dónde y cómo empieza tu calvario, dónde trabajabas y cuál era tu labor. Yo trabajaba en una fábrica aquí en Montemayor, en Córdoba, haciendo los montajes de las encimeras. Unas encimeras que hablábamos tienen nombre y apellido también. Sí, filestones principalmente. ¿Desde qué año tienes diagnosticada la enfermedad? Desde 2021. Desde 2021. Y en la actualidad, ¿qué piensas tú? Cuando piensas en silicosis, piensas en silestone, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? El futuro, cómo lo vamos a alcanzar y el tiempo que vamos a tener, que estemos físicamente bien y que estemos respirando bien. Lo principal es el futuro y la familia, claro. Francisco, te agradezco muchísimo que hayas tenido a bien acercarnos tus palabras. Creo que vale mucho a esta hora tenernos a todos y a todas en cuenta. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir pasito a pasito avanzando. Un abrazo, Francisco. Gracias, igualmente. Muchas gracias por ofrecernos tu testimonio. Vamos a continuar. Paco, quiero que sigas con nosotros. No me cuelgues el teléfono porque podrás intervenir más si te parece oportuno, ¿vale? Mientras, vamos a continuar con Catherine,
España, como gran productor de aglomerado de cuarzo, se ha convertido, profesora, en una zona emergente de la enfermedad. ¿Cuál es la situación del país en esta bola de nieve que se ha formado con estos materiales? Bueno, la situación de España se parece un poco a la de otros países por ciertos aspectos. El hecho de tener un productor como Israel, por ejemplo, y un punto en común es la disproporción entre el tamaño del productor, que en el caso de Israel es Sedastone y en el caso de España Cosentino, y las pequeñas empresas que manipulan, cortan, pulen el material. Y eso, en los dos casos, hace las cosas muy complicadas, porque la disproporción de las condiciones de trabajo, de los recursos que tienen estas empresas, la gran empresa productora y las pequeñitas, que tienen menos información, pocos recursos, que trabajan en condiciones con obreros que pueden tener trabajo también ilegal en ciertos casos. Entonces la situación es un poco parecida a la de Israel, y con esta cosa complicada de la dependencia muy grande, la dependencia social y económica a un productor que emplea a mucha gente, eso hace las cosas muy difíciles. Óscar, menudo asunto tenemos encima de la mesa. Tú y yo hablábamos estos días de que comarcas que tienen pocas alternativas económicas y productivas se echan obligatoriamente en manos de este tipo de empresario y de empresas. En la ley de prevención de riesgos laborales, que obliga a informar de los riesgos del material con que fabrica Silestone, entró en vigor en 1995 y la marca comercializa esto desde 1991. ¿Qué ocurre en este país para que sucedan estas cosas? Porque además fíjate en las fechas y de cuándo estamos hablando. Quizá de lo que tendríamos que hablar es de que España tiene un sistema preventivo que, mejoró con la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales respecto al ordenamiento franquista, el anterior, la Ordenanza de Seguridad y Higiene. Pero las cosas, lamentablemente, muchas veces se quedan en el papel y cuesta aterrizarlas en las empresas. Y una de las cosas que se ha quedado bastante en el papel y que cuesta aterrizarlo en las empresas y cuesta aterrizarla en las administraciones, en este caso son las enfermedades profesionales. El conjunto de las enfermedades profesionales. Tenemos un subregistro enorme. Se registran muchísimas menos, se notifican muchas menos de las que realmente padecen los trabajadores y las trabajadoras de este país. Es algo que ocurre también en otros países, pero que en España tiene algunas características propias que están relacionadas con el sistema de notificación. Aquí quien notifica las enfermedades profesionales son las mutuas de accidentes de trabajo. Ahora se llaman mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y da la casualidad que son las mutuas las que, además de notificar, son las que tendrían que hacerse cargo de las prestaciones y todas las medidas económicas para solucionar el problema de salud de estos trabajadores. Claro, ahí hay unos intereses económicos contrapuestos. Se reconocen las enfermedades profesionales que tienen periodos cortos de padecerlas y que tienen unos gastos asociados pequeños, pero aquellas que tienen periodos más largos y sobre todo que son caras, sobre todo las que están asociadas, por ejemplo, a los cancerígenos. No hay que olvidar que el polvo respirable de sílice cristalina ya está clasificado como agente cancerígeno, pues normalmente no se registran y que se comunican como enfermedad común. Con lo cual, esto genera varios problemas. Uno, tú lo has dicho, ¿no? Esto genera un perjuicio económico para los afectados, pero también supone un perjuicio económico para los servicios públicos de salud, para la sanidad pública, que tan necesitada está de recursos. Pero también, y en definitiva, sucede una cosa: el sistema de prevención de riesgos laborales es un sistema de mejora continua, y si no se notifican los daños, no se detecta dónde está fallando y no se puede acometer una renovación de la evaluación de riesgos, de las medidas preventivas, con lo cual el sistema preventivo no funciona. Y básicamente es lo que sucede con todas las enfermedades profesionales, y con la sílice cristalina pues no es una... Está claro, no va a ser una excepción. No es una excepción. Es un poco poner a la zorra, cuidar de las gallinas, que ya lo he mencionado. Alfredo, aseguras que el caso de Cosentino, que será estudiado como un éxito de negocio, pero también las escuelas de salud laboral, por introducir un producto ignorando sus riesgos para responsabilizar a las víctimas. Esto es muy chungo. Hola, buenas tardes. Efectivamente, el caso de Cosentino ya se estudia en las escuelas de negocios internacionales y efectivamente creo que puedo afirmar que efectivamente también será un objeto de estudio desde el punto de vista de la salud laboral, porque en ese sentido creo que los antecedentes que existen sobre industrias de riesgo, como por ejemplo el amianto, la industria radioactiva, la industria de los combustibles fósiles, para generar incertidumbre, ocultación de datos, para generar ignorancia sobre los riesgos, acabando
trasladando la responsabilidad, la culpabilización de la víctima, es algo que ya está descrito para otros muchos sectores y que desde luego la sentencia de Vigo acredita como un elemento muy importante. A mí me ha sorprendido la respuesta que ha tenido la empresa en una nota de prensa en la que señalaba que efectivamente esto es una cosa del pasado, esto es una cosa que no se sabía, que la ciencia preventiva ha avanzado. Me parece que estos son argumentos muy pobres. Evidentemente el conocimiento lo tenían, el riesgo se conoce y las estrategias para ocultar eso, pues evidentemente la empresa tiene un buen libro de referencia que es en la historia de la ocultación de los riesgos laborales y de la generación de incertidumbre en torno a los mismos. Es que, claro, hemos podido leer todos y todas, ¿no?, que la empresa sabía desde 2008 los efectos perniciosos que podía tener este material. Los expertos en derecho dicen que la sentencia abre la puerta a indemnizaciones millonarias de la multinacional y que da un vuelco a la lucha de las asociaciones de afectados. Me permití hacer una pequeña salvedad en este asunto. No es que Consentino ignorase, no. Consentino ya en 1999 lanza una guía. Bueno, pues me imagino que porque allí las normativas eran mucho más estrictas y para vender sus productos en los Estados Unidos y en Canadá, pues sí que hace una guía explicando la peligrosidad a la exposición del manipulado de su producto, ¿no? Por lo tanto, el que aquí hasta 2009, 2010 no sacase esa guía, pues me parece que no es ignorancia. Pero es que no es solamente eso. Cuando estamos hablando de cifras, Catherine o Alfredo saben perfectamente que es mi pelea, el tema de las cifras. Pero es que aquí se barajan cifras de una manera muy banal, porque nadie conoce las cifras reales de lo que aquí ocurre. Hasta ahora eran que las mutuas eran las que estaban obligadas a informar, a sacar los planes de sospecha. Yo es que voy más allá, yo es que pregunto por muchos sitios y nadie me encuentra solución a este problema matemático tan sencillo, ¿no? Si el propio CEPROS en la población de Montemayor en este año 2022 determina y resuelve 12 casos de enfermedad profesional de silicosis, ¿cómo es posible que en las estadísticas que lanza solamente da 5 casos en el 2022 en toda la provincia de Córdoba? ¿Eso por qué pasa? Perdóname, compañero Óscar. ¿Eso cómo es posible? Yo el caso de Montemayor no lo conozco bien, pero vamos, que el subregistro es exageradísimo. No tiene ni pie ni cabeza. Y un dato, estamos hablando de aglomerado de cuarzo, pero hay muchos más sectores que están afectados. O sea, tenéis que pensar que cuando hizo la evaluación de riesgos la Comisión Europea para estudiar los cambios en la directiva de cancerígenos y mutágenos, para ver si clasificaba o no la silicosis como agente cancerígeno, que finalmente lo hizo, pues hizo una estimación de trabajadores expuestos en los diferentes países de Europa. España era el que más tenía y calculaba que había entre 1.300.000 y 1.400.000 trabajadores expuestos a polvo respirable de sílice cristalina. Y con esos valores solo tenemos este último año 378 casos de sílice y 7 casos de cáncer de pulmón, solo uno con baja. Insisto, la sílice es sangrante, está de actualidad, pero esto es el día a día que vivimos la gente que trabajamos en salud laboral respecto a las enfermedades profesionales y sobre todo las enfermedades profesionales que están relacionadas con agentes cancerígenos. Yo quería señalar que efectivamente la paradoja que han comentado tanto Paco como Óscar, yo me gustaría señalar dos cosas. Creo que hay dos factores ahí. Por una parte, el problema del infrarregistro. Este tema yo lo he estudiado en profundidad para el caso del amianto, principal cancerígeno laboral, donde hemos detectado que en hombres la tasa de infrarreconocimiento alcanza más del 90%, es decir, que menos del 10% de los hombres que mueren por un mesotelioma en España, que por tanto sí o sí está provocado por exposición laboral al amianto, menos de un 10% son reconocidos como enfermos profesionales, en el caso de las mujeres es más bajo. Habría un segundo problema que deriva de esa complejidad del sistema compensador español, como ha señalado antes Óscar, en el cual tenemos varios organismos que pueden calificar de contingencia de enfermedad profesional. Por una parte, las mutuas colaboradoras, el propio INS y el juzgado de lo social. Eso hace que el CEPROS, que es una base de datos que recolecta esa información, tampoco lo hace. Con lo cual, tenemos por una parte infrarregistro, pero además, incluso en casos que sí han sido reconocidos, ni siquiera la estadística muestra la fiabilidad de los datos. Y claro, aquí el gran problema es lo que ha señalado anteriormente Óscar. Si no tenemos una cuantificación adecuada, una visualización adecuada de la magnitud del problema, no podemos planificar políticas de prevención adecuadas.
La ocultación de información es clave para la salud de miles de personas. En relación, por ejemplo, yo me estoy acordando del sector de las tabaqueras o de los combustibles fósiles. Yo no sé si alguien no estará operando de la misma manera en el tema de Silestone y de otros productos, por supuesto, lo que acabáis de decir. Sí, se operan del mismo modo que otros sectores. Bueno, aún más cuando se imagina que se puede crear un centro de estudio de enfermedades respiratorias de origen laboral, como se ha previsto la última primavera con la Universidad de Córdoba, la Junta de Andalucía y la propia empresa Cosentino. Es un caso muy especial, muy extraño, se puede decir, ¿no? Hay acuerdos internacionales muy bien establecidos, por ejemplo, sobre el tabaco, un acuerdo de la OMS, la Framework Convention on Tobacco Control, un convenio que sirve de marco para controlar las industrias de tabaco, que, por ejemplo, impide a los países que firman este acuerdo dar un papel especial en iniciativas de salud pública a empresas que tienen relación con el tabaco. Es decir, que no pueden blanquear su imagen participando en iniciativas de salud pública. Y con el CAEROL, este centro que se ha imaginado como posiblemente un centro de referencia en las enfermedades respiratorias causadas por el trabajo con los aglomerados de cuarzo, pasaría lo mismo. Si se desarrollara este centro, imaginar que pueda ser un actor central la propia empresa que causa el problema es una cosa que puede sorprender mucho y que tiene que tenernos listos para hablar con las autoridades que han previsto este proyecto, que parece muy, muy sorprendente y muy, muy discutible. Vamos, muy subrayable cuando menos. En Andalucía, Alfredo, la silicosis es la primera enfermedad profesional y acumula 596 enfermos desde 2007. Pues bien, un grupo de neumólogos, investigadores, sindicatos y asociaciones de enfermos acaba de lanzar la Declaración de Granada. A mí me gusta subrayar esto. Un documento que busca reactivar la estrategia pública para prevenir y atajar esta grave dolencia. ¿Cuál es la importancia de esta iniciativa, Alfredo? Bueno, pues esta iniciativa yo creo que surge de la constatación que realizamos la doctora Cabalán, Caterín y yo, cuando empezamos a investigar sobre este asunto y empezamos a entrevistar a actores relevantes como son Paco, como son los directivos de ANAES, como son los grupos de médicos que trabajan en el asunto, como son los responsables sindicales de UGT y de comisiones, y vamos viendo que hay una fragmentación en cuanto al conocimiento. La existencia incluso de un paraguas común, como pueda ser el Programa Integral de Silicosis de Andalucía, cuando estaba en vigor, no facilita que ni siquiera los médicos de Montilla, que atienden a los afectados de Montemayor, o los médicos de Cádiz estén en contacto. Es sorprendente. Entonces, dentro de esa fragmentación que existe, Caterín y yo concebimos la necesidad de, evidentemente que hay nexo entre ellos, pero hay que fortalecer eso. Es como si estuviéramos en pequeñas islas y hay que trazar puentes entre ellas. Es ese archipiélago que es el conocimiento fragmentado en torno a este problema. Y entonces Caterín solicita un proyecto al CNRS francés, le financian ese proyecto y ahí montamos esta reunión de Granada, que yo creo que es relevante. Primero, por la celebración, en segundo lugar, por los actores tan importantes que participan y, en tercer lugar, porque efectivamente consensuamos un documento que me parece que es un documento de trabajo muy interesante, porque es un documento construido por los actores sociales y esto me parece que hay que destacarlo. Evidentemente, muchas veces los académicos nos acercamos a los problemas y aportamos nuestra mirada, pero esto es una investigación colaborativa. Este es un tema que o lo hacemos entre todos o me temo que difícilmente saldrá. Vamos a ir acabando. Yo os invitaría que si tenéis algo importante que decir, lo digáis ahora, porque si no, tengo que hablar de la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027. Porque son los problemas, estos son los problemas y los hemos puesto encima de la mesa. Pero lo que hace falta ahora, de verdad, son soluciones para un montón, para miles, para millones quizá de trabajadores y trabajadoras que se dejan la vida en el tajo cada día. Esta debe ser una herramienta que nos permita como país dar un salto cualitativo y cuantitativo en la evaluación de la exposición a agentes cancerígenos y su control en los centros de trabajo. Yo no creo que haya restado importancia, Óscar, a esta cuestión de la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe ser un ítem, un antes y un después, una clara ruptura de la trayectoria en nuestro país. Sí, así es. Hemos pactado el contenido recientemente de la Estrategia Española de Salud y Seguridad en el Trabajo 2022-2025 y estamos en 2023. Nos ha costado más de un año pactarla. Incluye la puesta en marcha de un plan nacional sobre cáncer de origen laboral.
habido varios puntos de fricción en la negociación con administraciones y con patronal, pero uno de los principales escollos ha sido la pretensión que teníamos los sindicatos de incluir un registro de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos, también a sílice cristalina. Y finalmente es uno de los temas que se ha quedado en el tintero. Pero se ha quedado en el tintero en esa mesa de negociación, pero no se ha quedado en el tintero de nuestras exigencias al Gobierno de España, al Ministerio de Trabajo, a la ministra Yolanda Díaz, porque le vamos a exigir y le estamos exigiendo que se cree ese registro, porque si no, no hay forma de garantizar un derecho que tienen reconocido los trabajadores expuestos al amianto, que es el derecho a la salud posocupacional una vez que se han retirado, se han jubilado o bien cambian de trabajo, uno que no haya exposición, tienen derecho a que se les siga haciendo la vigilancia de la salud por la exposición que han tenido a ese agente cancerígeno. Y luego también, en concreto con la sílice, hay otro tema pendiente que también forma parte de la Declaración de Granada, y es el que consigamos que a los trabajadores que tienen una silicosis grado 1, que es el nivel más bajo de silicosis en la clasificación de seguridad social, en la que todavía no es considerada enfermedad profesional porque no tienen restricciones, pero ya hay los primeros signos de la enfermedad, y que no se les puede reubicar en un puesto de trabajo sin exposición a ese agente, con lo cual conseguiríamos que no progresara la enfermedad. A esas personas que ya tienen la silicosis, que no se las puede reubicar en un puesto de trabajo seguro, que puedan acceder a una incapacidad. Eso es importantísimo. Y eso exige la modificación de la normativa de lo regula, que es una normativa heredada del franquismo. Creo que es del año 67, 69, no recuerdo bien, pero que ya es hora que lo cambiemos. Y hay un criterio de inspección de trabajo que lo reconoce, pero no todos los, como bien sabe Paco, cuando vamos a juzgados hay veces que los juzgados admiten ese criterio del Instituto Nacional de Seguridad Social y otros no, y tenemos que dar una solución a trabajadores pues de zonas. Se me ocurre Porriño, que por cierto desde aquí un abrazo a la gente de Osílice, de la que ha fallecido recientemente su presidente Giraldez precisamente por esta enfermedad, la zona del Bierzo y las canteras de Pizarra, la zona de Quintana la Serena, en Extremadura, que no tienen en esas comarcas muchas más alternativas de empleo que no las empresas en las que existe la exposición a sílice. Hay que dar una solución a estos trabajadores, no pueden seguir expuestos a un agente que va a hacer que su estado de salud empeore día a día. Pues bien, entra ahora Mariano Sanz Lureiro, que es el secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental, que se ha ausentado, ha participado en el inicio, se ha ido y ha vuelto. Se sienta en estos momentos. Mariano, te he escuchado decir que más del 90% de las enfermedades profesionales no están declaradas, y eso conlleva el siguiente problema. Si no se identifican tampoco, se previenen. Miles de trabajadores y trabajadoras van a seguir enfermando. Lo has dicho por activa y por pasiva muchas veces. Te he escuchado muchas veces. Supongo que pese al ingente trabajo realizado, todavía son necesarias medidas de más calado para proteger a la población trabajadora frente al cáncer, entre las cuales ya hemos destacado alguna. Bueno, nosotros tenemos una batería de propuestas para mejorar estas condiciones y sobre todo para identificar a las trabajadoras y los trabajadores que tienen este problema en dos variables. Primero, para resarcir desde un punto de vista moral, social y económico las consecuencias de su exposición. Y segundo, y muy importante, que hasta que no se determine adecuadamente cuáles son sus condiciones de trabajo, no se implementan las medidas preventivas para evitar que sigan habiendo más cánceres, ¿no? En principio nosotros reclamamos que haya un registro de trabajadoras y de trabajadores que han estado expuestos a la sílice en los procesos de desmonte, de fabricación, incluso de instalación, porque en las instalaciones también hay personas afectadas. Después demandamos una mejora vigilancia de la salud. Hay que hacer unos reconocimientos médicos adecuados, adaptando las tecnologías necesarias para que florezcan realmente esa vigilancia de la salud. Y en ese sentido creemos que hay que hacer la vigilancia correcta de la salud de los trabajadores que están expuestos en este momento, pero hay que hacer un seguimiento también de las trabajadoras y los trabajadores que han estado expuestos. Un reconocimiento postocupacional, como se establece con respecto, por ejemplo, al amianto. Hay que trabajar con los servicios públicos de salud. Tenemos que formar a los médicos de atención primaria y a las enfermeras para que puedan tener capacidad para identificar cuando van a sus consultas pacientes que puedan estar afectados por esta situación. Hay que modificar una normativa que viene desde los años 60,
que estaba orientada fundamentalmente a los trabajadores del carbón y que ahora pues las condiciones son diferentes, hay que adaptarlas para que sea muchísimo más justa. Hay que desarrollar una formación y una sensibilización muy importante, tanto en el tema de la población trabajadora, yo creo que también entre la sociedad de aquellas zonas donde se está más afectado. Y por último, hay que reclamar justicia y hay que reclamar las indemnizaciones oportunas, porque es evidente que muchas de estas muertes han sido como consecuencia de no tomarse las medidas necesarias que se conocían que se debían de tomar. Y entonces, dentro de ese marco, nosotros no solamente creemos que hay que hacer muchas reclamaciones, entre otros al señor Consentino, sino que también la propia Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, tiene que utilizar los recargos de prestaciones para también penalizar a los empresarios cuando esas condiciones no eran las adecuadas. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Esperamos que cuando venga la transposición de la Directiva de Cancerígenos, que estamos pendientes de que se incorpore a nuestra normativa, podamos meter medidas más consistentes, mucho más efectivas, dentro de un marco que es, en este caso, la silicosis, pero en este contexto podríamos hablar de muchos cánceres profesionales que son y que estamos conviviendo diariamente contra ellos. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos por vuestras opiniones, por trasladarnos vuestras experiencias también en este terreno. Y casi deciros que os cuidéis. Esperamos, por supuesto, que el bienestar y la salud de los trabajadores y las trabajadoras no esté reñido mucho más tiempo con el progreso y la economía. Hasta luego.